Estamos acá con un querido amigo, Diego Miralles. Diego Miralles es argentino, pero la historia es muy interesante. Un médico argentino, y hace poco yo hablé de las 100 personas, jóvenes en general, que se van de la Argentina por día. La diferencia es que con Diego hemos compartido esa salida, pero hace ya 40 años. Y empiezo con una anécdota, y se va a presentar él solo. Pero la anécdota es que hace casi 50 años nos juntábamos todas las mañanas a las 7:30 de la mañana para ir juntos al colegio. Por eso la relación es tan especial, que después siguió con la medicina. Pero contanos, Diego, decinos, lo primero es, ¿cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y qué hiciste allá en Estados Unidos cuando llegaste? Yo me recibí en medicina en el año 86. Yo diría probablemente 2, 3, 4 años antes empecé a pensar que tal vez el techo era bajo para mí en la Argentina, en las cosas, en mi entrenamiento y en lo que quería seguir aprendiendo. Entonces empecé a estudiar con los libros en inglés los últimos 3 años de la facu y me fui con la idea de volver siempre. Mi idea fue ir a mejorar, a entrenarme y me fui inmediatamente. Me recibí en diciembre, tomé el examen en enero. Recuerdos duros en que todo el mundo estaba de vacaciones, venía a tocar en el portero para ir a la playa, o ir aquí o allá, y yo decía, no, tengo que seguir estudiando en enero. Pero eso siempre recuerdo a mis hijos, ¿no? Esos momentos donde uno pospone el placer porque uno invierte ese momento en algo más a futuro, ¿no? Yo siempre les digo, les uso ese ejemplo cuando se quejan que tienen que estudiar, que tienen que hacer cosas, y bueno, todos lo experimentamos, ese momento de sacrificio y posponerlo por algo mejor en el futuro. Me fui a Estados Unidos en abril y de repente pude rápidamente entrar en un programa en Nueva York. Y uno lo que se da cuenta inmediatamente que era una experiencia desconocida para nosotros como argentinos, es que el sistema te aprecia. Si vos trabajás duro y sos bueno, el sistema te cuida, el sistema te protege, el sistema te desea. Entonces, lo que empezó con la idea de irme para volver, para entrarme a volver a Argentina, se empieza a hacer difícil porque el sistema te promueve, te lleva, te cuida. Entonces era una sensación diferente la que tenemos acá en la Argentina, y eso hizo que a uno, a partir de experiencias positivas, donde el sistema te ayuda a mejorar y mejorar y mejorar, al final es casi imposible decir me voy a volver, porque el sistema te quiere preservar, no quiere que te vayas, porque se dan cuenta de la calidad y que vos le traes al sistema, y el sistema te quiere preservar, no te quiere dejar ir, te quiere retener. Eso es una sensación diferente, ¿no? De la cual estamos acostumbrados en nuestra sociedad acá en la Argentina. Y déjame que diga primero que me vieron sonreírme, entonces tengo que justificarlo. Me sonrío por las coincidencias en que lo escucho a Diego, y si bien lo conozco muchísimo, algunos detalles no los conocía y son las exactas mismas cosas que yo viví en su momento al irme. Y lo que está resumiendo, Diego habla del reconocimiento del esfuerzo, del premio al mérito, de la meritocracia, del hecho de que el sistema saque lo mejor de la persona y la persona puede crecer libremente. Y entonces desaparecen las palabras como envidia, celos, y eso da una gran satisfacción y al contrario, quita toda posible frustración. Entonces esta primera parte que él descubre, y cualquiera que vaya a un sistema como ese, creo que es crucial para estimularse a seguir en el trabajo. Ahora, yo me acuerdo que me impresioné, sabía que estabas allá, nos hemos contactado en algún momento, pero te vi en alguna revista muy importante, y ahí viene la generosidad de los jefes, en que los jefes no lo alejan a uno, al contrario, saben que si están criando, formando a alguien muy bueno, eso solo los hace crecer a ellos, no les va a dar sombra. Y entonces vos, ¿qué hiciste? ¿Qué publicaste? Y esa fue la parte médica de tu vida. Después hay otra que vas a contar. Otra
otro comentario que quiero hacer, porque uno aprende muchas cosas viviendo en esa sociedad. Y una de las cosas que aprendí, me hiciste recordar, no la iba a mencionar, pero me hiciste recordar que creo que es importante, es, en ese momento, yo creo que las cosas han cambiado en los últimos 35 años, 40 años, pero en ese momento había cosas de los Estados Unidos que eran increíble como enseñanza. Era, por ejemplo, el poder de la palabra. Si una persona decía, voy a hacer esto, era tan bueno como un contrato escrito, mejor que un contrato escrito. Es decir, la gente estaba comprometida con la palabra. La palabra tenía un valor de compromiso esencial. Y entonces cuando descubrís eso, es wow, es muy diferente también de lo que vivimos en nuestra sociedad. La verdad, el compromiso que uno hace uno con el otro. Y entonces uno aprende esas cosas y obviamente prenden en uno esas cosas. Entonces uno adopta elementos éticos y morales, ¿no? Hay una línea, la línea moral se establece muy claramente. Sí. Y hace que seamos quienes somos, nos define. Yo creo que para mí, una de las cosas, y lo estábamos hablando antes de empezar esto con otra cosa, es yo me siento que mi identidad moral y ética es lo que me define. Yo diría que es de lo cual estoy orgulloso, es de mi identidad ética y moral. Es decir, uno siempre hace lo que está bien, no hay alternativa, ¿no? En ese contexto hay una cosa que está bien y se hace, no hay opción, no es que a uno se le ocurra otra opción. Pero eso lo aprendí acá, al estar con gente que se comporta de esa manera, ¿no? Y ese valor de la sociedad y que es tan importante, y uno pasa a ser parte de esa sociedad, de esos valores, y en eso creo que soy profundamente americano, y quiero decir norteamericano, desde ese punto de vista, de definirme por una identidad ética y moral. ¿No es cierto? Es lo que allá llaman el role model, es que la persona sea idónea, buena en lo que hace y honesta, en que no hay una segunda oportunidad, uno se equivoca y desde chico enseñan los actos tienen consecuencias. Entonces todo lo que está diciendo es valores, suma valores a lo primero que decía Diego y entonces descubrió un mundo diferente, obviamente, que de nuevo te atrajo y esa idea original de volver fue mutando y allá te quedaste. Exacto. Y entonces, finalmente, después de entrenarme, me entrené en medicina interna, me entrené en enfermedades infecciosas, en un momento muy especial. Estábamos en la epidemia de HIV, de SIDA, y era un desafío científico. Nos olvidamos, pero había miles y miles y miles de jóvenes que se morían en lo mejor de su vida, 25, 30 años, y miles muriéndose muertes horribles. Así que teníamos el desafío médico, porque era una enfermedad fatal. Si te diagnosticaban con SIDA, la mayoría de los pacientes se morían muy rápidamente. Yo perdía aproximadamente el 30% de mis pacientes todos los años. Y por otro lado, había un elemento social, porque la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes habían adquirido SIDA en ese momento que eran homosexuales o porque usaban drogas intravenosas. Entonces, dos circunstancias que en ese momento la sociedad juzgaba muy duramente. Entonces, estábamos en un contexto de gente que sufría terriblemente una enfermedad muy, muy difícil y que realmente los destruía, y por otro lado, no podían ni siquiera sufrir en paz porque el mundo decía que se lo merecían. Entonces, cuando uno piensa ahora cuánto ha cambiado el mundo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo que siempre digo es que el SIDA fue a la biología lo que NASA fue a la tecnología. A través de la presión de solucionar esa crisis tan terrible, se invirtieron billones y billones y billones de dólares que llevaron a un gran progreso acelerado en biología molecular, en la inmunología, y esas cosas, a su vez,
promovieron progreso en muchísimas otras áreas de la medicina. Al mismo tiempo, creo que puso una presión tremenda en desarrollar drogas en colaboración entre los pacientes y el Instituto Nacional de la Salud, donde se empezó a respetar que el paciente es el que toma los riesgos en el momento de hacer los estudios clínicos, y el Instituto Nacional de Salud se adaptó mucho más a desarrollar drogas rápidamente porque era una urgencia. Y por otro lado, el elemento social, es decir, el casamiento homosexual, el reconocimiento y el respeto por diferentes formas de vida es casi universal, diría, hoy en día, cuando hace 35 años era imposible de vislumbrar lo que iba a suceder. Entonces, ser parte de todo eso fue un momento muy especial en la vida que nunca me olvido, y como médico, tal vez las cosas que me emocionan más de lo que hice es de haber ayudado a la gente y a pacientes y a sus familias a acompañarlos durante la muerte y ayudarlos a todos a morir con dignidad y ayudarlos a tener la fuerza para sobrellevar esos momentos de pérdida. Y me enseñó mucho de la vida y de la muerte, ¿no? Es decir, ahora puedo hablar con gente de la muerte. Creo que para todos es difícil hablar de la muerte porque como médico, cuando hablo de la muerte con un paciente, inevitablemente nos recuerda nuestra muerte, nuestra finitud. Y eso le da mucha angustia a la gente, y por eso es muy difícil de hacer. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de practicar, si uno quiere, ese tipo de conversación. Y creo que en la vida uno ayuda muchísimo a la gente a acompañarlos y a entender nuestra propia finitud y hacer de eso un proceso más de la vida, ¿no es cierto? Más que un fracaso, porque a veces la muerte, sobre todo en el contexto médico, inclusive los pacientes, el lenguaje que usamos, uno pierde la batalla. En sí, no solamente uno se muere, sino que encima se muere perdiendo la batalla. Yo creo que ese es un lenguaje desafortunado. Yo creo que la muerte es un paso más de lo que es la vida, y poder ayudar a los pacientes en ese proceso es una de las cosas más lindas que tiene ser médico. Siguen los paralelismos, como infectólogo lo viviste más de cerca, pero la empatía me es imposible porque yo un par de años antes, en el 84, en Nueva York, viví lo mismo, imagínate. No tenía nombre, SIDA, era un síndrome de linfadenopatía, de ganglios inflamados, así lo llamábamos. Y yo con 23 años, me acuerdo que me impresionaba que venía ese hombre enfermo, emanciado, que había perdido peso, que estaba enfermo, tenía una neumonía simple, que se trataba con un antibiótico simple, pero no se curaba. Pero a las 2 o 3 semanas o al mes venía la mujer, y la mujer también se moría. Y entonces era muy impresionante. Después apareció el nombre, pero siguió sin poder tratarse, y todo lo que describe Diego es exactamente así. Y nos enseña mucho en lo espiritual y en lo personal. Exacto. Definitivamente también lo aprendí, y aún siendo muy jóvenes. Ahora, en algún momento hiciste un cambio de esa práctica de medicina pura y directa al paciente a otra versión en un país que justamente permite estos cambios, que tienen mucho que ver, que no perdés tu foco original, pero que te permite variar y encontrar un camino que por ahí te interesa de una forma diferente y que podés contribuir de una forma diferente. Totalmente. Haciendo mi fellowship, empecé a trabajar en laboratorio. Me refiero a un laboratorio de experimentación. Y después, cuando fui a Duke, también veía pacientes, era profesor y tenía un laboratorio. Tuve la suerte de escribir unos grants al Instituto Nacional de Salud, recibir esos grants y trabajar en el laboratorio. Yo no creo que he sido un investigador exitoso desde un punto de vista científico. La experiencia me ayudó a entender el pensamiento científico. He dicho varias veces que yo creo que la educación, así como incluye aprender idiomas, debiera incluir el
el idioma científico, porque el idioma científico es una forma de pensar, una forma de entender la realidad, de encontrar respuestas a esa realidad. Y a mí me parece fundamental para la vida, para todo lo que hacemos. Creo que la vida de nosotros seres humanos sería muy diferente si todos pudiéramos tener un pensamiento científico, porque entonces nos da un idioma de comunicación que nos permite entender los problemas y cómo contestar todas las preguntas que tenemos, ¿no? Y a mí estoy tremendamente agradecido de haber podido por algunos años aprender ese lenguaje, diría, el lenguaje de experimentación, de hipótesis, de cómo uno limita las variables y las testea para ver cómo puede responder a esa hipótesis con una confianza de que las respuestas son valederas, ¿no es cierto? Eso es básicamente el principio. Pero después eso requería, escribir grants todo el tiempo, porque como tantas cosas en la vida, todo es tener el funding para poder hacerlo. Así que casi todos vivimos porque todos tenemos que comer. Y parte de nuestra vida es de poder tener dinero para poder hacer las cosas que queremos hacer. Y ya me parecía que no era lo que yo quería hacer, es pasarme tanto tiempo escribiendo grants. Y entonces dejé ese aspecto científico más duro, si se quiere, y me fui seguí con cuidado de pacientes, pero me fui a trabajar en la aplicación de esos conocimientos científicos al desarrollo de tratamientos, ¿ok? Y eso generalmente se hace en el sector privado, a veces en colaboración con el sector público, me refiero a Instituto Nacional de Salud o entidades más del público, digamos, pero el sector privado, como no es un conocimiento científico de una pregunta para comprender la verdad, que es lo que hace más que nada el espacio académico, sino que es más cómo soluciono este problema. Entonces es un approach, un aproximamiento mucho más directo a la solución, no a contestar preguntas. Es a la solución, tengo que llegar a la solución y demostrar que funciona. Entonces es mucho más eficiente desde ese punto de vista. Entonces aprendes también otra manera de pensar. Haber pasado de un sector académico donde todo es interesante, toda la verdad que uno descubre es interesante, a uno que solamente es interesante lo que lleva a solucionar un problema. Entonces uno se focaliza más. Y otra forma de pensar diferente, si se quiere. Y entonces tuve la suerte de poder seguir teniendo mis pacientes, pero trabajar desarrollando drogas que mis pacientes iban a terminar usando. Así que eso fue un proceso interesantísimo. Hay otros elementos que juegan, el aspecto regulatorio, digamos que los entes regulatorios aprueben primero el testeo de esas drogas en personas y después la comercialización de esas drogas, una vez que uno demuestra que son seguras y eficaces. Y participé directamente en el desarrollo de 6 drogas que finalmente salieron al mercado y que han ayudado a millones de personas para el tratamiento del HIV, de hepatitis C, de tuberculosis. Así que esos son uno de los recuerdos que tengo de cosas que he hecho. Obviamente uno tiene los recuerdos a nivel emocional individual, el paciente al cual acompañé en un momento de la muerte. Ese es un aspecto del servicio y lo que nos da el servicio, ¿no? Increíble recompensa estar en ese momento. Y otro es a un nivel mucho más de más número, en tema de escala la palabra, es haber podido colaborar un granito de arena dentro de mucha otra gente para que productos llegaran a pacientes y los ayudaran a sobrevivir y a vivir muchísimos más años, y muchos de ellos no se murieron más de SIDA. Así que esas son como una transición, digamos, ahí. Nos contaste entonces que aprendiste otro idioma dentro de la misma profesión y vocación, otro idioma que cambiaba la escala, la magnitud del impacto
haciendo la investigación y no solo respondiendo preguntas, sino creando la pregunta, crearla, el problema, identificarlo para dar la respuesta. Dar la respuesta y generar la pregunta. Por eso yo digo que la medicina, muchas otras profesiones es similar, pero para mí la medicina lo tiene todo, porque podemos tener desde poder ser un docente, enseñar a alumnos, a poder ser un médico que ayuda directamente a pacientes con impacto en individuos, en la salud de individuos, a poder ser científico y trabajar en descubrimiento de la verdad científica de la biología, a desarrollar drogas que ayudan a millones de personas. Es decir, el espectro de las posibilidades que nos da el ser médicos es casi infinito, es una fuente constante de posibilidades. Potenciado en la atmósfera que estabas, en que se conjuga perfecto lo que está diciendo Diego, que es ayudar, asistencia a los pacientes, enseñanza a los que saben menos que uno e investigación. Las tres patas de esta actividad. Y además, algo fundamental. Diego habló de la plata. Hace falta dinero, inversión para poder hacer esas investigaciones. Cientos de millones de dólares, pero con trascendencia. Es un dinero que tiene una trascendencia especial cuando se aplica en la medicina, por eso lo entiendo perfectamente. Pero yo estoy acá, yo no hago entrevistas, yo no hago esto. Yo doy algún consejo para tratar de ayudar. Y no quise dejar de pasar la oportunidad que está de visita, Diego, por muy poquito tiempo, no viene tantas veces, y que lo pude encontrar porque lo admiro. Por eso está acá sentado al lado mío, porque lo admiro. Y aunque no hago entrevistas, he aprendido escuchando entrevistadores y le tengo que hacer la pregunta difícil, la pregunta provocativa y desafiante. Diego, tenés mucha experiencia en Estados Unidos, ese comienzo lo compartimos, ahí la empatía, pero yo volví, es otra cosa, fue otra historia. Pero decinos, conocés perfectamente cómo funciona el sistema acá, sabés lo que pasa, danos una idea, déjanos tu opinión y transparente. Vos podés, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero claramente vos ves con otro lente desde afuera y con todo ese aprendizaje que tenés en todo el espectro que nos acabas de contar. ¿Qué mensaje dejás para la salud y la medicina argentina? Que entre paréntesis, estamos en una época especial, pero es un tema del que no se habla, del que se habla muy poco comparado con otros de los que menos se habla. ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos podrías dejar de mensaje? Yo diría que, y en esto debo decir que vivir en California me ha influenciado muchísimo, con la experiencia de vidas de todas las que hemos hablado, ¿no? Haciendo diferentes cosas y dónde las he hecho. Las he hecho en la costa este, las he hecho como estudiante en la Argentina, las he hecho en Europa, cuando vivíamos en Bélgica, y la he hecho en California. Y lo que California me enseñó y me cambió la vida para siempre es que el futuro lo construimos nosotros. El futuro no llega, el futuro lo construimos nosotros. No, yo me parece que hay sociedades que están detenidas en el pasado, en la tradición, y no, así no, el mundo no cambia así. El mundo cambia por creer que podemos construir un futuro mejor y construirlo, desafiar las estructuras en las cuales vivimos y cambiarlas. Cambiarlas porque el cambio es inevitable. Como seres humanos el cambio nos angustia muchísimo. Todos queremos la estabilidad, es lo que nos hace estar confortables, pero si hubiéramos no querer cambiar, estaríamos con la rueda de piedra todavía. ¿Okay? El cambio es inevitable. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad, como cultura, para entender que no, preservar lo que tenemos no es la manera de vivir y de cambiar o de construir el futuro, sino que es tener el coraje de querer determinar hacia dónde queremos ir y poner la energía para hacerlo. Y no puede ser que sean solamente los jóvenes. Eso es una cosa que admiro. He estado con mucha gente joven en este viaje en Argentina como en otros, y siempre me inspira ver el idealismo que tienen, la energía que le ponen, las frustraciones, los sufrimientos, los esfuerzos que hacen, ¿no es cierto?
Pero creo que como sociedad todo lo que tenemos que tener. El día que dejamos de tenerlo, ese día somos viejos. Ese día que ya, ok, ya no quiero cambiar más el mundo, no quiero construir un futuro mejor, el futuro no es para mí. Ese día nos hacemos viejos. Yo creo que a veces, creo que la sociedad argentina es vieja, porque no está pensando, tenemos que cambiar, tenemos que construir el futuro. Para mí ese es el mensaje que realmente resuena y lo que veo a través de muchos países diferentes también, no es solamente la Argentina. Hay sociedades como la de California, no digo todo Estados Unidos, porque Estados Unidos cada estado es diferente, casi un país diferente, pero esa sociedad que no me importa lo que hiciste, me importa lo que vas a hacer. Obviamente, lo mejor es no agregar nada más. Y agradecerte infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El placer es mío. Gracias. El placer es mío. Diego, y volvé cuando puedas. Aunque sea poco tiempo, pero volvé.